Y ya está conectado, lo vemos, y seguramente que está con un libro en la mano, muy seguramente con un libro en la mano, mirá, eso, ahí está, y lo muestra. Vamos a contar pormenores, obviamente, le damos la bienvenida a nuestro amigo. Estuvimos mucho tiempo persiguiendo esta nota, pero estamos hablando con el autor de un bestseller, porque no es que solamente escribió un libro y se vendió a raudales, sino que el tipo se metió en una gira en el medio de España, cruzó toda España, se fue a Grecia a presentar su libro. Es uno de los libros más vendidos en este momento de Grecia, y obviamente que hay un motivo muy importante. Tiene un programa en la noche de España que se llama Tirando a Fallar, que más de una vez los domingos por la noche me he enganchado a escucharlo en Es Radio, así que le damos la bienvenida y lo saludamos a nuestro colega y amigo José Manuel Puertas. José Manuel, Javier Juárez, Ivana Barbanás y Nacho Miranda, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Pues bueno, muy contento ya de que por fin hayamos podido hacer esta entrevista, Javi, porque llevábamos tiempo, es verdad. Por diferentes temas se ha ido retrasando, pero bueno, fíjate, cuando empezamos a hablar de esta posibilidad, Giannis no era campeón de la NBA, así que fíjate, nos ha venido muy bien, ¿eh? Es más, yo creo que Giannis no solamente no era campeón de la NBA, sino que todavía había gente, porque a uno le puede gustar más o menos su estilo de juego, había gente que aún así osaba criticarlo, cosa que me parece que ya a esta altura ha quedado totalmente sepultado, o mayoritariamente sepultado. Yo creo que lo que ha pasado en la final de la NBA ha quitado muchas dudas sobre él, ¿no? Yo entiendo que la gente que probablemente esté más focalizada en el baloncesto FIBA que en el NBA, pues bueno, pues sea un jugador que pueda no entrarle mucho por los ojos, como decimos en España, ¿no? Puede ser un jugador que no termine de enamorar, pero es verdad que la exhibición que ha dado en la final de la NBA y la épica con la que se ha dado, ¿no? Porque cuando él sufre esa lesión de rodilla que parece gravísima en la final de la conferencia contra Atlanta, todos pensamos que se había acabado la temporada y a ver qué pasa ahora con Giannis, con su físico. Y bueno, 10 días después estaba jugando la final de la NBA y 20 días después la estaba dominando, ¿no? Y yo creo que eso, yo creo que le han dado un paso adelante muy importante en cuanto a cómo la gente le acepta, que ya era un tipo muy aceptado por su historia personal, como es lógico, pero para los que tuvieran dudas de lo que hacía en la cancha, estas finales de la NBA las han borrado de un plumazo, ¿eh? Bueno, pero al margen, y después vamos a ampliar un poquito la opinión del Giannis jugador, te hemos convocado porque, como bien decía yo en la presentación, sos el autor de Giannis, el MVP que surgió de la miseria, editado una vez más, porque pareciera ya que soy como representante en Sudamérica o en Argentina de Ediciones JC, de tantos autores que han pasado de una editorial que le brinda un montón de espacio, por suerte, al básquetbol. Bien, un libro que tiene como autor de su prólogo a alguien muy conocido para nosotros, especialmente a quienes vimos crecer a Facundo Campazzo en Murcia, como el griego Fotis Katsikaris, que fue entrenador justamente de Giannis, si no me equivoco, en el preolímpico del 2016. Bien. 3 años, los 3 primeros años de Giannis con la selección. Los 3 primeros años, exactamente. En España, el Eurobásquet del 15 y el preolímpico del 16. 3 años. Exacto. Y con epílogo de otro colega como Fran Fermoso, que está en Movistar. ¿Cómo surge el libro? Y bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado retratar de la vida del griego Giannis Antetokounmpo? Mira, el libro, aunque ahora parezca un poco raro, en mi cabeza surge hace 4 años, ¿vale? Yo en mi cabeza empiezo a darle vueltas a esta idea hace, como te digo, 4 años, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, yo entendía que solo el hecho de que un chico como Giannis, con todas las dificultades que había tenido, con todos los problemas que había tenido, con el hecho de no tener papeles hasta los 18 años, con los problemas raciales, sociales, con sus propios problemas vitales, hubiera llegado a la NBA y se hubiera convertido en una estrella de la NBA, para mí ya eso merecía contar una historia, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde el momento en el que yo hace 4 años me entra en la cabeza y hace unos 3 y medio, 3 empiezo a escribir, los acontecimientos no han ido más que sucediéndose, ¿no? Porque cuando yo empiezo a ponerme con este trabajo, Giannis no está ni en la carrera del MVP. Es justo la temporada en la que yo empiezo a trabajar cuando ya empieza a competir el MVP con James Harden, ¿no? Y luego, pues, él ya era un All-Star, pero no era candidato al MVP, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sinceramente pienso de verdad que obviamente lo que ha ocurrido ahora lo hace un proyecto más atractivo porque ha ganado la NBA, porque ha sido MVP de las finales, porque ha sido 2 veces MVP de la liga regular, porque ha sido defensor del año, porque ha sido MVP del All-Star.
pero de verdad que lo que creo que el gran secreto de este libro es que este chico, con el caldo de cultivo en el que él nace y se cría y se desarrolla, acabe en la NBA. Para mí eso ya merecía un libro, ¿no? Y por eso yo empiezo con este trabajo a pensarlo hace 4 años y a ponerme a ello hace 3 y algo, ¿no? Entonces, cuando nada de todo lo que ha venido después había pasado, yo no sabía qué iba a pasar, pero de verdad estaba convencido que era una historia fascinante que contar. Y respecto a lo que me dices, que qué es lo que más me ha gustado, yo tenía muy claro que para mí era muy importante relatar lo que pasó con Giannis antes de la NBA, ¿no? Porque una vez que él llega a la NBA, bueno, hay muchas historias, está en Estados Unidos, que evidentemente pues nos aporta mucha información, reportajes, documentales, todo lo que quieras. Pero de los 18 años hacia atrás, había muchos misterios que escarbar, había muchas dudas que resolver, y para mí ese fue el gran foco, ¿no? Saber cómo era posible que este chico que nace con muchas dificultades en Atenas, hijo de inmigrantes ilegales, que no tiene papeles hasta los 18 años, que no puede coger un avión, que no puede salir del país, que no puede jugar con las selecciones griegas de categorías inferiores, que prácticamente no toca un balón de baloncesto hasta los 13 años, que tiene que trabajar en las calles, como todos sabemos, ¿no? Para sostener la economía familiar también en ocasiones. ¿Cómo es posible que este chico con 18 años esté en la NBA, ¿no? Para mí esa era la gran pregunta, ¿no? Y bueno, pues por eso lo que más me ha gustado y en lo que más me he enfocado era en resolver el misterio de esa adolescencia y esa juventud de Giannis, que para mí es la clave. José, a mí me ha repasado también toda la vida de Antetokounmpo hasta el momento. Te pregunto, ¿cuál es el detalle que más te llamó la atención y que posiblemente el público menos conozca? Bueno, hay algo muy curioso que siempre me gusta destacar, ¿no? Que va relacionado, obviamente, con los problemas de Giannis, ¿no? De problemas vitales y de todo tipo. Como os digo, Giannis, cuando ficha por el CAI Zaragoza en España, es un chico que todavía no tiene papeles. El fichaje por el CAI Zaragoza se anuncia el 6 de diciembre del año 2012, el día que Giannis cumple 18 años, porque, bueno, aunque el acuerdo estaba ya previamente hecho, no se quiere anunciar hasta la mayoría de edad para facilitar algún tema burocrático. Pero en ese momento Giannis no tiene documentación, no tiene un pasaporte, no tiene una tarjeta de identidad. Entonces ahí al CAI Zaragoza le surge el primer gran problema, que es cómo traemos a este chico a España. Un chico que no puede coger un avión, porque claro, todo el mundo pensaba que él iba a jugar al menos un año en el CAI Zaragoza, aunque fuera elegido en el draft. Nadie se podía imaginar que no iba a pasar por España, ¿no? Cuando ficha por el CAI. Bueno, a partir de ahí empieza una historia de trama casi policíaca, con la llegada de los scouts de NBA escondidas a Atenas y un poco, pues sin levantar demasiadas pistas inicialmente para que no se enteraran las otras franquicias. Y bueno, lo que se produce es un momento en el que, bueno, inicialmente Grecia no entiende que tenga demasiada prisa por darle la documentación, los papeles a Giannis, no le da ninguna prioridad, pese a que pueda ser un jugador potencialmente de la selección. Ya sabéis que en estos casos muchas veces se aceleran los trámites burocráticos. Entra de por medio Nigeria, que es el país de origen de sus padres, porque los agentes de Giannis se ponen en contacto con Nigeria porque necesitan unos papeles para Giannis para que él pueda viajar al draft de la NBA, porque no podía viajar al draft. E incluso, que aquí viene la anécdota que a la gente en España le gusta mucho, bueno, pues en la desesperación del CAI Zaragoza por traer a Giannis a Zaragoza, existe alguna llamada en el sentido de, oye, igual podemos plantearnos darle la nacionalidad española a este chico y a su familia, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos traerlo, porque si no, la otra opción es subirlo de polizón en un barco y que venga a escondidas a España, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que cuando descubrí eso me resultó muy curioso conocer que Giannis podía haber sido español en un momento dado. Es verdad que he de decir que esto no tuvo mucho recorrido y que el recorrido lo tuvieron Grecia y Nigeria, pero que en algún momento, en alguna cabeza estuvo la posibilidad de hagámoslo español para que pueda venir a España, ¿no? Aunque nunca había pisado España porque él nunca había salido de Grecia. José, y si bien todavía no pudimos leer el libro, pero quería preguntarte si pudiste hacer una recolección de fuentes de Grecia, si viajaste allá en el proceso de la escritura, cómo fue eso, la declaración y la junta de testimonios, ¿no? Sí, ya te digo que para mí era fundamental resolver misterios previos al draft, ¿no? Y sí, claro, yo estuve en Grecia en el año 2019, aprovechando para ver a Giannis jugar en el famoso torneo Acrópolis, que es el torneo que la selección griega organiza cada verano antes del torneo que le toquen en ese caso jugar. En ese caso era la Copa del Mundo de China, pues 3-4 semanas antes yo estuve en Grecia, pasé varios días, obviamente haciendo entrevistas, investigaciones y luego, bueno, pues mucha llamada telefónica, mucho Skype,
mucha comunicación con mucha gente en Grecia, evidentemente, pero claro, aquel viaje fue muy importante pues para generar contactos, incluso hacer varias entrevistas sobre el terreno, porque para mí, ya te digo, la etapa griega era fundamental destriparla bien, ¿no? Y me parece que merecía mucho mimo. Y luego, bueno, es que desde 2019, que yo estuve en Grecia, hasta que el libro se publica en abril de 2021 en España, pues claro, pasa casi 2 años, ¿no? Que ahí, bueno, pues eso, muchas conversaciones, muchas llamadas, mucha investigación griega, ¿no? Y ya te digo, era una parte fundamental y para mí era así, era una obligación destripar muy bien lo que había pasado antes del draft. Bueno, antes del draft y con 13 años y con 15 y todo ese proceso, ¿no? Estamos hablando, para quienes nos enganchan recién, con José Manuel Puertas, el autor de Giannis, el MVP que surgió de la miseria. A mí, por lo menos, me genera mucha curiosidad, y no sé qué nos podrás comentar acerca de la faceta mental de Antetokounmpo, porque hay muchas figuras que dan el salto de, vamos a generalizar, de Europa o de FIBA, del ámbito FIBA a la NBA, en la cual la matriz del jugador FIBA es la de un jugador habitualmente talentoso, aplicado tácticamente, y quizá Antetokounmpo no tenía, porque de hecho nunca llegó a jugar siquiera en la primera división griega, no jugó Euroliga, no jugó ningún torneo de mayores de importancia, pero a su vez tenía una niñez y una adolescencia bastante complicada. Entonces entiendo yo que más allá obviamente de las cualidades físicas que todos conocemos que tiene, hay un componente mental muy importante en su desarrollo. ¿Qué es lo que lo que vos pudiste descubrir en el armado del libro del punto de vista mental de Giannis? Mira, ahí está uno de los grandes misterios, ¿no? Como tú bien dices, Giannis es un chico que viaja a Milwaukee Bucks sin haber pasado de la segunda división griega y que en la segunda división griega no la domina. Es decir, siempre se hace la comparación con Dirk Nowitzki, ¿no? Que él llega desde la segunda división alemana. Pero Dirk Nowitzki en la segunda división alemana promedia 30 puntos por partido o algo así antes de ir a ser elegido en el draft. Giannis en la segunda división griega creo que promedia 8 puntos por partido o algo así, ¿no? Es un jugador con potencial, es un jugador al que se le ven cosas, pero es un jugador que no domina la categoría, ¿no? Ni mucho menos puedes pensar que esté preparado para dar el salto, ¿no? Sí se ven algunas cosas muy interesantes, y es que, y yo creo que aquí está la clave del proceso como Giannis, ahora te hablo de la cabeza, se ve un jugador capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Mejor o peor, pero creo que la clave de todo esto está en el trabajo que el Philatélikos, su club griego, hace con él. No lo trata como un jugador grande, lo trata como un jugador integral, capaz de hacer muchas cosas, que puede jugar como exterior, que puede jugar como interior, juega como base en el Philatélikos, maneja el balón, bota, tira de fuera. Y eso hoy lo vemos en Giannis, ¿no? Es un jugador que mide 2'11", que es muy grande, que tiene los brazos larguísimos, pero que si tiene que subir el balón lo hace. Obviamente no voy a decir que sea un base porque, bueno, aquel invento de Jason Kidd, bueno, fue quizá de cara a la galería, o bueno, fue un invento que no salió bien, pero es un jugador muy capaz de hacer cosas que no debería hacer alguien con su físico, ¿no? Y eso está, para mí, la clave en el trabajo que el club griego hizo con él, el Philatélikos. Respecto a la cabeza, a mí lo que me gusta es poner sobre el terreno todos los ingredientes en esta coctelera, ¿no? Y los ingredientes dicen que estamos hablando de un chico que vive una infancia mísera, con muchos problemas, que tiene que trabajar en las calles, que hay días en los que tiene problemas para tener comida toda la familia, que sufre muchos desahucios en su casa y que de pronto se convierte en millonario, ¿no? Porque él, cuando firma como número 15 del draft de la NBA, pasa a ser millonario. Entonces, yo creo que la gente que nos esté escuchando ponga un poco en contexto esto y cómo seguramente en la inmensa mayoría de cabezas esto haría perder la cabeza. Y él, sin embargo, hay un montón de anécdotas del primer año en las que él, en Estados Unidos, pues básicamente es lo que en España decimos un pardillo, no sé si entendéis la expresión, ¿no? Es un chico, bueno, pues que va descubriendo el mundo, ¿no? Porque y le pasan cosas que no le pasa a la gente normal, ¿no? Le pasan a él porque es un chico que no tiene muchos conocimientos de cómo es la vida real, ¿no? Porque él casi no había salido de su barrio, poco más que para jugar a baloncesto, ¿no? Pero sin embargo, tiene algunas cosas que dices, es una cabeza privilegiada y está muy bien asentado, ¿no? Hay una anécdota, por ejemplo, que a él le regalan una videoconsola, no sé si una PlayStation, ahora no recuerdo, la verdad, en su primer año en Milwaukee, ¿no? Y él empieza a jugar y llega un momento que se da cuenta de que lo que está haciendo
es faltarle el respeto a sus hermanos que están en Grecia y no pueden jugar con una consola. Entonces él se siente mal y dice, no, yo no quiero esto. La vende a un compañero del cuerpo técnico de Milwaukee y hasta que sus hermanos no consiguen los papeles y van a Estados Unidos con él no compra una consola para poder disfrutarla con sus hermanos. Quiero decir, él mantiene en todo momento esa línea de humildad, de modestia, en vez de decir, yo no he tenido nada en la vida, de buenas a primeras tengo mucho dinero entrando en mi cuenta corriente y voy a despilfarrar. No, él cogía comida del catering del pabellón para llevársela a casa y no gastar. Son anécdotas que te llaman la atención de un chico que de buenas a primeras pasa de no tener nada a tenerlo todo, ¿no? Y sin embargo mantiene la cabeza. A mí me parece sorprendente, porque la mayoría de los que estamos aquí, o por lo menos yo creo que a mí me habría pasado, pierdes el norte. De pronto te encuentras con mucho dinero en la cuenta corriente y dices, bueno, pues ahora vivir la vida, ¿no? Y él no hace eso. Él se mantiene con ese gesto y esa pose de humildad enorme que a mí, por lo que me cuentan, por lo que he podido investigar, es real, no es nada impostado en él. Él es alguien que, lo decía Kieron Butler, por ejemplo, los jugadores NBA, pues ya sabes, las zapatillas les pueden durar 2 partidos, 3 partidos, 4. Él iba recogiendo las zapatillas de los compañeros, porque para él eso era una barbaridad, ¿no? ¿Cómo van a tirar las zapatillas con 4 partidos? Él llegó a tener que compartir un par de zapatillas con su hermano Thanasis en Grecia. Y entonces recogía las zapatillas que los compañeros tiraban, cuando podía ya comprarse las zapatillas que quisiera, ¿no? Y luego, bueno, se produce la famosa anécdota en la que él llega tarde a un partido, en su año rookie, porque se dirige a un cajero a enviar dinero a su familia en un Western Union y, claro, manda todo el dinero que tiene y se queda sin dinero para coger un taxi e ir al pabellón. Entonces una pareja le identifica en la calle y le dice, oye, eres el rookie de Milwaukee, ¿no? Sí, ¿quieres que te llevemos al pabellón? Porque detectan que va tarde, ¿no? Sí, gracias, por favor, llevadme, ¿no? Y entonces el general manager, cuando llega al pabellón, le dice, mira, Giannis, tú ya no tienes que hacer eso más. Tú solo estás a un golpe de una llamada de teléfono de que vaya media ciudad a estar encima de ti y tienes una persona que va a recogerte a donde haga falta. Pero él no entiende eso, ¿no? Inicialmente, ¿no? Y con el paso de los años, él ha seguido siendo un tipo nada pretencioso, nada dado al lucimiento personal. Hay un ejemplo que Fotis Katsikaris, al que nombrabais antes, pone siempre y que me parece muy acertado. ¿Cuántas veces habéis visto? Todos hemos visto, ¿no? En los minutos previos a los partidos de NBA, el famoso pase de modelos, ¿no? Cómo llega James Harden al pabellón, cómo llega Russell Westbrook. ¿Cuántas veces habéis visto la imagen de Giannis llegando al pabellón? Muy pocas. Porque Giannis llega en chándal al pabellón. Giannis no llega con gafas que no tienen cristales, con camisas de colores, ni nada de eso, ¿no? De hecho, entonces la imagen de Giannis llegando al pabellón no es interesante televisivamente, entonces no se le ve. Claro, porque él no es pretencioso en ese sentido, ¿no? Tenemos pues de hecho un amigo por ahí oculto que suele tomar algunas imágenes de Harden y de algunas personas que se visten de forma un tanto estrafalaria, claro, y los publica en sus redes sociales. Nunca aparece Giannis, es verdad. Claro, Giannis no lo vemos en esa imagen. No tenemos la imagen de Giannis llegando al pabellón. Alguna vez sale, evidentemente, en la televisión estadounidense. Pero no es una imagen habitual. Y estamos hartos de ver llegar a James Harden, a Westbrook y a muchos otros, ¿no? Pero a Giannis no lo vemos llegar porque llega en chándal. Entonces no merece la pena. Es una imagen que no vende nada, ¿no? Bueno, pues ese es Giannis, ¿no? Y por lo que me cuentan y por lo que he indagado y por lo que he tocado, él sigue teniendo la cabeza muy, muy bien asentada y muy tranquila. Puede ser que alguno de sus hermanos haya perdido un poco más, bueno, la dimensión, porque al final es normal, se convierten en multimillonarios, es que es normal. Pero él sigue siendo un tipo humilde que evidentemente tiene un coche de lujo, solo faltaría, y una casa buena, pues solo faltaría que no tuviera una buena casa, ¿no? Estaría bueno. Pero no es nadie dado a eso, no es pretencioso, no tiene que fardar, no tiene... Eso me parece absolutamente misterioso, sobre todo, y de reconocer en alguien que viene de donde él viene, ¿no? Me parece fascinante, ¿no? Y el tema de su cabeza y de cómo ha conseguido gestionar todo ese éxito y esas declaraciones que hace tan sensatas muchas veces, me parece el gran misterio y el gran secreto del éxito de Giannis. Sin spoiler demasiado, te pregunto, de los testimonios que recopilaste para el libro, ¿cuál es el que crees que más se destaca y por qué? Bueno, hay muchos y hay mucha gente que ha tratado a Giannis. El propio Katsikaris, como os digo, ha trabajado 3 años con él. Bueno, he tenido la suerte de entrevistar a compañeros de colegio, compañeros de clase, a gente muy relacionada con el baloncesto griego. Dimitris Itoudis, el técnico del CSKA, por ejemplo, tú puedes tener una entrevista con él, que al final es alguien
que curiosamente está en el famoso último partido de Giannis en Grecia, en la segunda división griega, con el Philatelikos. Ese partido está en YouTube, podéis buscarlo y verlo. Juegan con el Langlada. Y Dimitris Itoudis está en la grada, se le ve sentado en una silla al borde de la cancha, ¿no? Como también Giannis Sferopoulos, dos entrenadores que hoy día son absolutamente de élite del baloncesto griego. Bueno, pues ya te digo, ha habido testimonios muy interesantes y luego, hombre, hay una figura clave con la que he tenido la suerte de hablar mucho tiempo, que es Spyros Beliniatis, que es la persona que se encuentra a Giannis en la calle y ve a un jugador de baloncesto en su cabeza, ¿no? Spyros Beliniatis es la figura clave o una de las figuras claves en la historia de Giannis, ¿no? Él era un entrenador, es un entrenador de baloncesto que, bueno, de clubes de barrio en Atenas, que durante una etapa se dedicaba, aparte de entrenar, a buscar por los barrios griegos, por los barrios de Atenas, potenciales jugadores de baloncesto, en muchos casos en chicos de raza negra, ¿no? Y él había visto a Thanasis, a su hermano mayor, en alguna ocasión y le había llamado la atención. Entonces, cuando el Philatelikos le vuelve a encargar que, bueno, pues que busque, a ver qué encuentra, él vuelve al barrio de Giannis, porque el Philatelikos está en el barrio de Sografu, que es un barrio muy lejano a Sepolia, al barrio de Giannis, ¿no? Pero vuelve allí porque recuerda la imagen de Thanasis y sabe que son de la zona, ¿no? Y entonces de pronto se encuentra a los 4 hermanos Antetokounmpo en una cancha, bueno, en la cancha en la que hoy estaba la famosa imagen de Giannis, que todos habéis visto, ¿no? Bueno, hay que decir que no está la famosa imagen de Giannis, porque yo estuve en Atenas hace un mes y medio y, como sabéis, se está rodando la película de la vida de Giannis y Disney ha cubierto de verde la cancha para hacerla un croma, ¿no? Entonces la imagen de Giannis volverá, pero a día de hoy no está todavía, no está ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, Spyros Beliniatis lo encuentra y él siempre dice, y me contaba a mí también, dice, yo de pronto me encuentro allá 4 chavales y es como si viera de golpe a Will Chamberlain, a Bill Russell, a Shaquille O'Neal y a Magic Johnson juntos en una cancha. Dice, para mí fue como una aparición, ¿no? Y entonces él le pide a los chicos hablar con sus padres, aparece Verónica, la madre, y ahí empieza un poco todo, ¿no? Porque empieza la famosa historia en la que el Philatelikos acaba ofreciendo un trabajo a los padres de Giannis para que los chicos puedan desplazarse hacia Sografu y no dedicarse a trabajar y puedan invertir tiempo en el baloncesto. Pero hablamos de un Giannis que en ese momento prácticamente no sabe ni botar el balón, no sabe nada de baloncesto, ¿no? A él le gustaba el fútbol. Entonces, bueno, tuve la suerte de tener muchas horas de conversación con Spyros Beliniatis, que es una figura, ya te digo, muy, muy importante en el crecimiento y la maduración del Giannis humano y el Giannis deportista, y para mí los testimonios de Spyros han sido muy importantes para el libro, aunque no sea una persona tan conocida para el gran público, pero es una figura clave en la historia. Y luego, bueno, pues gente, bueno, he hablado con jugadores NBA, pues eso, entrenadores, gente de muchos ámbitos, especialistas de NBA en estadística avanzada, que me han descrito muy bien la figura de Giannis, o Xavi Schelling, que Xavi Schelling es alguien muy reconocido a nivel mundial, más que en España probablemente, él es español, trabaja en San Antonio Spurs y puede ser un poco en España lo llamamos el preparador físico, pero claro, él es un preparador físico, diríamos 3.0, ¿no? Es algo mucho mayor, ¿no? Es el director de ciencia y deporte de San Antonio. Y bueno, en uno de los capítulos del libro hace una descripción de Giannis, como su potencial como jugador físico, atlético, describiendo muchos de los parámetros que se miden en la NBA, y en el que, por ejemplo, cuenta que Giannis, no recuerdo ahora mismo si es el tercer o cuarto jugador más veloz de la NBA, más veloz, midiendo 2'11", cuando los 3 que están por delante de él son bases de 1'80". El cuarto más veloz es Giannis, que mide 2'11", ¿no? Pues detalles como este, Xavi Schelling te los describe muy bien en el libro. Entonces, la verdad es que he tenido la suerte de tener testimonios, de tener el tiempo necesario por parte de la editorial, esos 3 años y pico, para poder trabajar el libro y hacer el libro que yo quería. Pero bueno, hay figuras más reconocibles para el gran público y otras menos, como esta de Xavi Schelling o el propio Beliniatis, o bueno, otros conocidos de Giannis en su juventud que he tenido la suerte de que han querido colaborar para el libro y me siento muy contento por ello. Pero bueno, si tengo que destacar a una persona, para mí la figura de Beliniatis es fundamental. José, hace no mucho también hablábamos con Javier Ortiz, el autor del libro de Luka Doncic, y también es un caso similar porque son talentos jóvenes y al escribir un libro por ahí da la sensación de que falta todavía un par de capítulos. ¿Te gustaría extenderlo ahora contando, por ejemplo, el campeonato y algunas cosas más?
Sí, claro. Evidentemente hay quien me ha dicho, pues hombre, ¿te podías haber esperado para sacar el libro después? Pues sí, claro. He de desvelaros algo, ¿no? El libro estaba previsto, o por lo menos prácticamente finalizado, no del todo, pero sí al 95%, en la burbuja NBA del año pasado. La idea era que a priori a Milwaukee le tenía que ir bien en la burbuja, ¿no? Había sido el mejor equipo de la liga regular y podía irle bien, incluso acercarse al anillo. Pero bueno, el fiasco fue tan grande que decidimos esperar un poquito, ¿no? Actualizarlo un poco con lo que pasara, y el libro finalmente salió esta primavera. Bueno, entiendo el debate, ¿eh? Entiendo el debate de la gente que diga que con 26 años alguien no tiene que tener una biografía. Yo lo entiendo perfectamente, pero insisto, y creo que en eso, aunque este sea mi proyecto y respeto mucho el de Javi, creo que la historia de Giannis es una historia que humanamente supera con bastante a la de Luka Doncic. Luka Doncic es un chico, bueno, que es verdad que es un talento desbordante, ¿eh? Pero a nivel de historia personal creo que la de Giannis es bastante más compleja que la de Doncic, que no deja de ser el hijo de unos señores que, bueno, pues de una vida buena, ¿no? De un jugador profesional de baloncesto y con una buena vida en Ljubljana, que ficha por el Madrid muy joven. Pero creo que la historia de Giannis a nivel humano, me parece que ya el camino de Giannis hasta la NBA, como os decía, aunque no hubiera ganado nada, me parece espectacular que un chico así acabe en la NBA, de verdad. Entonces, bueno, obviamente respeto mucho a Javi, le conozco hace mucho tiempo y me parece que Luka Doncic merece, y se va a escribir mucho sobre Luka Doncic, pero bueno, yo creo que la historia de Giannis hasta la NBA, si alguna vez tenéis la ocasión de coger el libro, parároslo y leerlo, entenderéis por qué hay 300 y pico hojas de libro, ¿no? Que no es que sea un libro de 150 páginas, sino que es que hay mucha historia que contar en la llegada de Giannis a la NBA. Bueno, antes de cerrar la nota, a mí me queda una pregunta más. Bueno, perdón, vamos Javi, a no mencionar... le he contestado a Nacho. Por supuesto, me gustaría seguir con el libro. De hecho, la última palabra del libro, perdón, es que no te he contestado. La última palabra del libro, lógicamente, antes del epílogo de Fran Fermoso, la tenéis ahí, a ver si se ve. Muy bien. Claro, siempre hay que dejar el suspenso. Nunca claro, y más se en sabe este caso, ¿no? Yo entiendo que cuando termino el libro, Giannis tiene 26 años. Pues claro, continuará. Muy bien, muy bien. Se pueden hacer como 2 o 3 versiones extendidas todavía. Veremos qué sucede, ¿no? Si termina ganando un anillo o termina ganando 7, ya veremos qué ocurre, ¿no? Muy bien. Primero, 2 cosas o una cosa antes de la última pregunta, que me voy a meter un poquito más en el básquet y en algo de lo cual no hemos hablado. Como siempre digo, el libro acá se puede conseguir, bien, no en las librerías porque no se vende, pero si no entran buscalibre.com, ya saben que llega. Yo, al final termino haciendo de vendedor de ediciones JC, de Buscalibre. Bueno, buscalibre.com, entra en el servicio puerta a puerta, acá las cosas llegan. Así que aquí en Argentina al menos lo pueden hacer. Yo también siempre digo que si alguien tiene... Hombre, yo tengo la posibilidad de enviarlo, obviamente. Hombre, los gastos de envío a Argentina pues son un poco más caros, pero si alguien tiene mucho interés, pues que se ponga en contacto conmigo, que yo le gestiono el envío del libro a Argentina o donde sea, evidentemente. Ahí está, anotado también. Muy bien. Y por último, y esto es una cuestión ya un poco más basquetbolera y de juego, siempre se suele hablar, y la realidad es que pasa... que es como que ha tenido Giannis una falencia en cuanto al momento de ponerse la camiseta de la selección griega. Evidentemente, o al menos es lo que parece, hasta el momento la forma de juego de FIBA, bien, creo yo también condicionado porque Grecia en este momento al menos no es un equipo al cual le sobren muchos tiradores, entonces... Ninguno. Hay cuestiones que evidentemente el bueno de Antetokounmpo no puede enmendar. Bueno, en definitiva, no se ha visto al mismo Giannis que se ve en la NBA. ¿Cuál es tu opinión y si has tenido la posibilidad de hablar con él o con alguien de su entorno acerca de cuál es el pensamiento de él? Porque entiendo que al mismo Giannis es algo que de alguna manera lo debe, no sé si angustiar, no sé si preocupar, pero me parece que él se debe sentir con cierta asignatura pendiente con relación a su actuación con el seleccionado griego. Pues no te quepa ninguna duda, porque él, una de sus ambiciones es triunfar algún día con Grecia, sea en un Eurobásquet, sea en un Mundial, sea en unos Juegos.
Él quiere conseguir una medalla con Grecia y si es con sus hermanos en la selección, mejor, ¿no? Imagínate lo que podría llegar a ser pues, los 4 hermanos o 3 de los 4 jugando en la selección y Grecia ganando un europeo o un mundial, ¿no? O una medalla mundial. Bueno, evidentemente hay una norma fundamental en el baloncesto FIBA, que es la regla de que no existan los 3 segundos defensivos, que en la NBA sí existen, que hace que cambie todo. Y aparte de eso, obviamente, Milwaukee puede hacerle a Giannis el equipo que él quiere. La selección griega no lo puede hacer. Puede nacionalizar a un jugador, vale, pero el resto tienen que ser nacidos en Grecia. Y Grecia tiene un gran problema ahora mismo, y es que su mejor tirador, a día de hoy, y con hechos en la mano, es Kostas Vassiliadis, que tiene 38, 39 años, que ya lleva unos cuantos años, pues bueno, no fuera del entorno de la selección, pero sin ser un jugador capital para la selección, ¿no? Y es el mejor tirador que hay en Grecia ahora mismo. Todos tenemos claro que para generarle a Giannis espacios hacia el aro hace falta tiradores, tú lo has dicho, ¿no? Entonces, bueno, es un problema que me parece que va a seguir en el tiempo porque, además, por lo que me cuentan, no llegan grandes tiradores con Grecia en las generaciones que vienen ahora y creo que es un problema que se puede enquistar. Porque, bueno, además, esa norma de los 3 segundos defensivos que te permite tener al jugador grande debajo del aro y en la forma de jugar en Europa, que no es tanto de 1 contra 1 como en la NBA, pues hace que los caminos de Giannis hacia el aro, esa exuberancia física, no pueda sacar tantas ventajas, ¿no? El propio Giannis decía después de la Copa del Mundo que se sentía enjaulado. Bueno, es que es una realidad. Las defensas europeas para Giannis son una jaula, es así, ¿no? Bueno, yo creo que va a tratar de seguir intentando, no creo que todos los años esté con la selección, pero sí va a seguir intentando tener algún éxito y creo que para él sería muy importante, una vez que haya ganado el anillo de la NBA, conseguir algo con Grecia, pues eso, si no ganar un Eurobásquet o llegar a alguna final, pues que ahora es más difícil, porque durante años ha sido cada 2 años el Eurobásquet y ahora vuelve a ser cada 4, o sea que es que ahora en la carrera de Giannis igual juega 3 Eurobásquet o 4, no juega más, ¿no? Entonces no tiene muchas oportunidades. Mundial, pues lo mismo, mucho más difícil, evidentemente, porque ya entra en juego Estados Unidos, Australia, Argentina, Brasil. Para él, evidentemente, es una cuenta pendiente ahora mismo, porque él quiere dar ese paso, ¿no? Yo creo que su compromiso es obvio, aunque solo ha faltado hasta el momento 1 año con la selección de los que su selección ha jugado campeonato, ¿no? Que fue en el 2017 el europeo. El resto ha estado siempre cuando Grecia ha estado clasificada. En Tokio no ha estado porque Grecia no se clasificó, pero por lo que me cuentan en Grecia, aunque no hubo un comunicado oficial en ese sentido, si Grecia en el preolímpico de Canadá, que pierde la final ante República Checa, si hubiera clasificado, la intención de Giannis era estar en los Juegos. Ya vimos como Chris Middleton y Drew Holiday viajaron junto a Devin Booker para incorporarse prácticamente en Tokio, ¿no? 24 horas antes de que empezaran los Juegos. La asignatura pendiente la tiene. El futuro está por escribir y el futuro no es sencillo para él porque sin tiradores va a ser muy complicado para Grecia ponerle un caldo de cultivo apropiado a Giannis. No es fácil, pero bueno, yo confío en que él en algún momento va a tener un muy buen campeonato, probablemente quizá no en un mundial o en unos juegos, pero sí en un Eurobásquet, y yo creo que él bueno, va a colaborar a que Grecia, que es un buen equipo, es un equipo que compite bien, pueda, pues eso, no sé, conseguir al menos una medalla, ¿no? Me parece que además ahora vienen seguramente malos momentos para España, que ha sido un poco dominador en los últimos años en Europa. España viene con un cambio de ciclo muy, muy duro que viene ahora. Hoy sabéis que Sergio Rodríguez ha anunciado que no sigue en la selección, los Gasol, se espera alguna baja más, quizá Rudy Fernández, vamos a ver qué pasa con Sergio Llull o Ricky Rubio. Es decir, que el cambio generacional en España es muy importante. Quizá el dominador de los próximos años pueda ser Francia o Eslovenia, si Doncic está cada año. Pero bueno, Grecia al final, Giannis es un jugador dominante, mucho menos dominante en FIBA que en NBA, evidentemente, y con un caldo de cultivo complejo por la falta de tiradores en Grecia, pero bueno, yo creo que él tiene el talento suficiente como para liderar a Grecia hacia algo. No creo que hacia ganar un mundial, eso me parecen palabras muy mayores, pero bueno, conseguir una medalla en un Eurobásquet entiendo que está entre sus metas, ¿no? Y creo que lo puede conseguir. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Yo veía más cerca el anillo de la NBA que conseguir algo con Grecia, pero creo que lo puede lograr y, bueno, pues evidentemente sería algo que rubricaría aún con letras de más oro su currículum el día que se retire, que, como siempre digo, que Giannis tiene 26 años, que le pueden quedar para retirarse 12 años perfectamente y jugando a muy buen nivel todavía, a su mejor nivel, 6 o 7 años mínimo, ¿no? Si no se lesiona, o sea que
tiene mucho tiempo por delante para hacer muchas cosas todavía. Bueno, y ahí está atado el continuará del libro, así que Claro, seguramente claro habrá algún capítulo más. Bueno, hemos cumplido, por fin se ha dado, hemos presentado aquí Giannis, el MVP que surgió de la miseria, ediciones JC, José Manuel Puertas en vivo y en directo aquí en esta pase. Abrazo grande, colega, y seguiremos escuchando Tirando a Fallar los domingos por la noche. Yo os lo agradezco y bueno, cuando queráis que esté aquí, para mí será un placer volver con vosotros, así que encantado, gracias a todos. Abrazo grande. Pasó José Manuel Puertas, autor de Giannis, el MVP que surgió de la miseria. Nosotros vamos a separar, pero recontra brevemente, por...